Nacido en Fuendetodos, provincia de Zaragoza, el 30 de mayo de 1746, desarrolló un estilo que inaugura el romanticismo. El arte de Goya supone el comienzo de la pintura contemporánea y se considera precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Su padre era un artesano de cierto prestigio, cuyas relaciones laborales sin duda contribuyeron a la formación artística de Francisco. Cuando tenía poco más de 10 años, ya comenzando sus estudios primarios, la familia atravesó dificultades económicas que pudieron obligar al joven Goya a tener que ayudar a su padre a superar la crisis. A los 13 años ingresó en la Academia de Dibujo de Zaragoza. Goya tentó muchas veces a la suerte para conseguir una beca de Bellas Artes, sin éxito, por lo tanto, en 1770 fue aceptado como discípulo de Francisco Bayeux. En el año en el que nació Goya, el reinado de Felipe V llegaba a su fin. Este se convirtió en el rey de España después de luchar en la Guerra de Sucesión contra el archiduque Carlos. Felipe decidió reformar la estructura política española para hacerla más parecida al sistema absolutista francés. Suprimió los fueros e instituciones de la Corona de Aragón, promulgó los decretos de nueva planta y España pasó a ser un estado centralizado. Impuso una castellanización de la política y modernizó la administración. El faldaquín sostenido por ángeles fue pintado en 1762. Este fresco estaba situado en la iglesia parroquial de Fuendetodos, en Zaragoza, y destruido en 1936. En 1762, en Francia, se presentaba una situación de guerra, pues estaba a punto de terminar la Guerra de los 7 Años, por parte de Norteamérica, que enfrentó a Gran Bretaña contra Francia y España, hasta que se produjo la firma de un tratado secreto en el castillo de Fontainebleau, por el que las dos potencias borbónicas acordaban la cesión de Francia a España del entonces vasto territorio de la Luisiana. También en ese año fueron pintados la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago, la Virgen del Carmen y San Francisco de Paula. Las tres obras están situadas en la iglesia parroquial de Fuendetodos, a Zaragoza, y fueron destruidos en 1936. Goya, en 1763, pintó 2 cuadros, Ascensión de la Virgen y San Íñigo, situada en la iglesia de San Juan el Real de Calatayud. La pintura representa una escenografía celeste y sobrenatural a la que ascienden 2 figuras, la Virgen María y el Íñigo Abad, santo mozárabe fallecido en 1068, patrón de Calatayud. Y la consagración de San Luis Gonzaga como patrono de la juventud. La obra fue realizada para la iglesia jesuita de Santa María del Pilar, de Calatayud, actualmente llamada de San Juan el Real. El cuadro simboliza la consagración de San Luis de Gonzaga como patrón de la juventud y ensalza la orden jesuita. La Guerra de los 7 Años terminó en 1763. El 10 de febrero, el Tratado de París fue firmado. Los tratados de paz que pusieron fin a la Guerra de los 7 Años representaron una victoria para el Reino de Gran Bretaña y el Reino de Prusia. Para el Reino de Francia supusieron la pérdida de la mayor parte de sus posesiones en América y Asia. Entre 1759 y 1788, Carlos III era rey de España. En esa época se produjeron varias reformas que llevaron a España a ser un país con una mejor situación, tanto social como económica. Carlos III fue el máximo exponente del despotismo ilustrado en España. Al inicio nombró ministros italianos, que quisieron modernizar el país. Fue frenado por el motín de Esquilache, que viene a ser un levantamiento popular contra los italianos debido a la escasez de subsistencia. Carlos III llevó al poder a Campomanes, Floridablanca y Janovellanos. Buscaban sacar la decadencia a España. Propusieron las siguientes medidas. Trataron de mejorar la agricultura, reformaron la educación, difundieron las ideas de Ilustración, se impulsó la creación de las sociedades económicas de amigos del país. El rey impuso su autoridad sobre la Iglesia y se declararon honestas todas las profesiones a fin de convertir el trabajo en una virtud social. En 1767, Goya pinta el quitasol. Esa obra fue pintada para mostrar la prosperidad de España en esa época después de las reformas de Carlos III.
En 1789, Goya pinta a Carlos IV de rojo. Lo pintó en el mismo año en el que comenzó la Revolución Francesa. Carlos IV frenó las reformas de Carlos III, ya que éste quería imponer un régimen absolutista. En 1789 empieza la Revolución Francesa. En esa época Francia era una potencia que vivía la crisis del antiguo régimen, en cuanto pervivía una sociedad estamental. Atravesó la crisis económica. Existía un grave déficit de la hacienda porque los privilegiados no pagaban los impuestos y había una crisis política. El rey Luis XVI perdía apoyos entre el pueblo, pues las reformas no prosperaban. En 1793, los montañeses, dirigidos por Robespierre, se hicieron con el poder. Los montañeses elaboraron una nueva constitución democrática que reconocía la soberanía popular y el sufragio universal masculino, pero la separación de poderes quedó muy debilitada y Robespierre implantó una dictadura, pues concentraba todos los poderes. Entre 1790 y 1805, Goya pinta la maja desnuda y la maja vestida. Goya pinta el Coloso entre 1808 y 1812. El enorme cuerpo del gigante ocupa el centro de la composición. Parece adoptar una postura combativa, a juzgar por la posición del brazo y el puño cerrado. El cuadro fue pintado durante la Guerra de la Independencia Española, entre 1808 y 1814. Fue un enfrentamiento militar entre España y el primer imperio francés, provocado por la pretensión de Napoleón de instalar en el trono español a su hermano, José Bonaparte, por lo que el cuadro podría simbolizar dicho enfrentamiento bélico. Contrastado con la erguida figura del gigante, aparecen en el valle diminutas figuras de gente del pueblo que al parecer huyen en todas direcciones, excepción hecha de un asno que permanece quieto, lo cual podría simbolizar, según menciona Luna, la incomprensión del fenómeno de la guerra. Entre 1820 y 1848 se produjeron 3 ciclos revolucionarios que se sustentaron en 2 ideas ideológicas, el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo rechazaba el absolutismo y buscaba recuperar los derechos y libertades que había reconocido la Revolución Francesa. El nacionalismo tiene su origen en la expansión napoleónica, que había exacerbado entre las poblaciones de los países invadidos los sentimientos de pertenencia a una nación. El Congreso de Viena reorganizó el mapa europeo, aunque algunos pueblos reivindicaron su independencia. Goya pinta entre 1819 y 1823 una serie de 14 obras murales llamadas Pinturas Negras. Cuando los pintó, era el principio de las revoluciones, con lo cual España vivía una época de guerra triste y negra. En 1820 se produjo la primera oleada revolucionaria. El movimiento se inició en España, donde en 1820 el comandante Riego se pronunció contra la monarquía absoluta de Fernando VII, dando lugar al trienio liberal, en el que los liberales españoles consiguieron que el rey jurara la Constitución de 1812. Terminó en 1823 con la intervención de la Santa Alianza, que invadió España y restauró el absolutismo. Aparte de esta, se produjeron otras muchas oleadas revolucionarias en otras partes de Europa.